Queremos darle la bienvenida a todas las personas que se suman hoy a este webinar que tenemos, tanto a las personas que van a participar solo en el webinar como los que después van a participar en la capacitación. Estamos muy contentas de que se junten, que se reúnan hoy con nosotras, porque creemos que tenemos varios temas muy interesantes de compartir, de discutir, y por eso queríamos presentarnos muy brevemente, porque tenemos muchas cosas que conversar, pero también vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Entonces quería decirles que abajo en la ventanita de Q&A, de preguntas y respuestas, pueden ir dejando sus comentarios. Vamos a ir respondiéndolos en la medida que podamos, y si no, cuando son cosas un poquito más largas de responder, unas preguntas más complejas, las vamos a dejar para el final del evento y ahí las vamos a responder. Primero va a presentar Marisol Guzmán, que ella es investigadora del estado de la región, entonces nos va a contar un poco, va a hacer un diagnóstico de cómo están las cosas en Centroamérica. Después va a presentar Carmen Hernández, que nos va a contar un poco más de la importancia del uso de la evidencia y de la evaluación. Y finalmente Valeria Lentini ya va a entrar de lleno a contarnos un poquito más sobre evidencia de programas que son prometedores, que son efectivos, cuando queremos hablar de la promoción de la Agencia de las Mujeres. Así que ahora le cedo la palabra a Marisol, así que puedes comenzar. Perfecto, muchas gracias. Bueno, quisiera iniciar esta presentación mencionando que, bueno, en Centroamérica se reconoce que las mujeres han tenido un rol fundamental en el desarrollo de las sociedades y de los países, pero múltiples barreras, múltiples limitaciones sociales, económicas y políticas han impuesto, o más bien no han permitido el completo o igualitario ejercicio de sus derechos. Entonces, quisiera centrarme básicamente en tres grandes ideas para contextualizar un poco la realidad de las mujeres en Centroamérica. Lo primero es que las transformaciones en los estilos de vida y la incorporación laboral han impactado las estructuras demográficas de los países. En segundo lugar, sí han mejorado los niveles educativos y de salud de manera promedio y en general para la población, pero esto no se refleja necesariamente en mayores oportunidades para generar ingresos. Y un tercer punto tiene que ver con que las mujeres siguen siendo víctimas de violencia en múltiples niveles en la región. Quisiera iniciar contextualizando también cómo está compuesta Centroamérica. Entonces, lo que estamos viendo ahorita en pantalla es una pirámide de población para cada uno de los países para el año 2000. Entonces, vemos que había una composición de género bastante similar en prácticamente todos los países, bastante concentrada en los grupos etarios más jóvenes, es decir, teníamos a inicios de esta década, teníamos un porcentaje importante de poblaciones en edades jóvenes, lo cual representa el inicio o etapas más incipientes de las transiciones demográficas en gran parte de los países. ¿Qué pasa un par de décadas después? La transición demográfica cambia un poco en algunos países, particularmente en el caso de Costa Rica y en el caso de Panamá. Vemos que se agota un poco este bono demográfico, se reduce un poco los porcentajes de población en edad joven, y vemos que es el caso contrario para la mayor parte de los demás países, lo que es El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua. Vemos que sí cuentan con un bono demográfico. ¿Y por qué esto es relevante? ¿O qué explica estas transformaciones en las estructuras demográficas de los países? Bueno, en primer lugar, vemos que ha habido una reducción importante en la tasa de fecundidad. En pantalla lo que estamos viendo es que en la mayor parte de los países, o prácticamente en todos los países, se cierra la década del 20, o se cierra el año 2020 con una reducción importante en las tasas de fecundidad. Incluso se espera que para el 2040 estén prácticamente por debajo de la tasa de reemplazo, que es 2.1, ¿verdad? En el caso de la tasa más baja, actualmente la tiene Costa Rica, mientras que la tasa de fecundidad más alta se encuentra en Guatemala.
Y si nos vamos un poquito más entonces a este grueso de población en edad joven, en edad, digamos, escolar, que mencionaba, vemos que uno de los principales resultados es que las mujeres en las últimas décadas han ido obteniendo mejores resultados educativos que los hombres. Lo que estamos viendo ahorita en pantalla es el porcentaje de personas entre los 15 y los 19 años con educación primaria completa, ¿verdad? La barrita anaranjada son las mujeres y la barrita celeste son los hombres. Y vemos que es un patrón bastante similar para lo que es educación secundaria completa. Sin embargo, las brechas, por supuesto que se profundizan especialmente en el caso de los países, ¿verdad? Vemos que además hay importantes diferencias a nivel intrapaís, intrarregión. ¿Y por qué esto es relevante? Bueno, tanto las personas como los países realmente se benefician de la educación de las niñas. Las mujeres mejor, o cuando las mujeres acceden a mayores niveles educativos, podemos ver que es más probable que estén informadas en cuanto a aspectos sobre la nutrición, sobre la atención médica, es más probable que se reduzca la cantidad de hijos que tienen, es más probable que se posponga el matrimonio a edades más avanzadas, es más probable que sus hijos tiendan a ser más sanos, hay una mayor probabilidad de participación en los mercados laborales y también de acceder a mejores ingresos. Entonces, eso es en la teoría, pero ¿qué pasa en la realidad? Lo que vemos en la región centroamericana es que mayores niveles de educación no necesariamente están generando mayores ventajas en términos de inserción al mercado laboral. Entonces, lo que estamos viendo ahorita en pantalla es la población económicamente activa por género para el año 2020 y podemos claramente observar brechas importantes de género en cada uno de los países, más amplias en algunos, como el caso de Guatemala, el caso de Belice y el caso de Costa Rica, un poquito más reducidas en el caso de Panamá. Y, ay, perdón. Y si lo vemos además en términos ya de ocupación, estamos viendo ahorita la tasa de desocupación, donde las crucecitas representan las mujeres, los circulitos son los hombres. Entonces la distancia entre uno y el otro nos permite observar la brecha. Veamos el caso, por ejemplo, de Costa Rica, una brecha bastante amplia en términos de desempleo. Por otro lado, tenemos brechas importantes también en Honduras, no tan amplias en el caso de Belice, en el caso de Guatemala, en el caso de Panamá, y en El Salvador es un caso curioso porque tenemos una relación opuesta, ¿verdad? Esto está bastante influenciado también por los flujos migratorios. Otra manifestación importante de estas desigualdades ya en términos de mercados laborales es que las mujeres tienen a cargo más horas de trabajo no remunerado. Y lo que estamos observando ahorita son las horas de trabajo no remunerado, el cual se mide cuantificando lo que es el tiempo que una persona dedica al trabajo del autoconsumo de bienes, las labores domésticas, el cuidado que es no remunerado en su propio hogar o el apoyo para otras actividades en el hogar. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Conforme las mujeres obtienen ingresos propios, es decir, pasan de esta barrita verde a esta barrita roja que está acá, es muy probable que se reduce la cantidad de horas de trabajo no remunerado. Y esto es muy positivo porque, por supuesto, genera ingresos que le permite acceder a distintos bienes y servicios. Lo que pasa es que vemos que a pesar de que hay una mejora, no se mantiene esta brecha de todos modos entre las mujeres y los hombres. Es decir, una mujer con ingresos propios sigue teniendo una cantidad muy grande de horas en comparación a los hombres. Entonces hay una clara desigualdad identificada específicamente en este tipo de trabajo de labores no, no remuneradas. Y bueno, ¿a qué se atribuye esto? Bueno, discriminación, estereotipos de género asignados a distintas labores y su valoración social del trabajo no remunerado también. Esto nos lleva también a situaciones de menos acceso a ingresos, menos generación de oportunidades para generar ingresos. Entonces, lo que
a lo que nos lleva a esas situaciones, por supuesto, de pobreza, que además están mucho más profundizadas según las regiones de los países. Y lo que podemos observar aquí es que en el caso de las regiones rurales, bueno, primero tienen una mayor incidencia de pobreza, eso es algo bastante sabido, pero además se profundizan las diferencias de género a nivel de pobreza en zonas rurales, es decir, las mujeres sufren más pobreza, especialmente en regiones rurales. ¿Y a qué se atribuye esto también? Bueno, las condiciones o las mayores vulnerabilidades a las que se exponen, especialmente cuando dependen, por ejemplo, de aspectos como el autoconsumo, de cosechas que son mucho más vulnerables a distintos aspectos. En ámbitos rurales hay mayores barreras en términos de acceso a tierra, a bienes de producción, acceso a servicios financieros, educación y demás. Quisiera también comentar que a nivel social hay el tercer mensaje al que me quería referir tiene que ver un poco con la violencia, pero la violencia se da en múltiples niveles, en distintos sectores, en distintos ámbitos. Quizás el más directo es el de la violencia física contra las mujeres. La pandemia generó un repunte en los niveles de violencia contra las mujeres que ya de por sí eran altos. En la región de Centroamérica y República Dominicana, la estadística es que 9 de cada 10 personas, 9 de cada 10 homicidios son hombres, uno de cada 10 son mujeres. Sin embargo, las tasas de muertes violentas de las mujeres en la región siguen siendo sumamente altas, el promedio es de 5.8 por cada 100.000 habitantes. Para El Salvador tenemos cifras de 6.5 por cada 100.000 habitantes, en Guatemala similar, en Honduras 8.2, en Costa Rica 2.1, estos son cifras del 2019, pre-pandemia, y el caso, bueno, esta cifra de Costa Rica sí corresponde al 2021. Con la pandemia, el repunte de la violencia se dio, bueno, por múltiples factores, por ejemplo, por consumo, por proximidad, aspectos de convivencia, consumo de alcohol y otros factores en general de riesgo que están asociados con lo que es la violencia doméstica. Y además, el contexto de violencia que experimenta la región es producto también de factores como muy estructurales, como muy enraizados, que se han fundamentado o entre las que se han fundamentado las relaciones de desigualdad entre ambos géneros y pues han prevalecido relaciones de desigualdad, prevalencia de estereotipos que además justifican y que fomentan la violencia de muchas maneras. Y la realidad es que múltiples factores de estos contextos en los que actualmente se encuentran las mujeres no han cambiado a pesar de el reconocimiento y la importancia, digamos, de estas cifras. También tenemos aspectos como que están relacionados también con la violencia. Por ejemplo, el caso de Guatemala, que tenemos un gran problema de personas desaparecidas actualmente más bien entre el 2010 y el 2016. De todos los casos de personas desaparecidas, el 60% corresponde a mujeres y además esto representa un vínculo importante con los casos de feminicidios en la región, la trata de personas, el tráfico de drogas, que quedan además ocultos o sin quedar bien registrados por razones también de inseguridad jurídica y acceso a la justicia pronta y cumplida. Y para ir finalizando, otro aspecto importante en el que también se puede observar desigualdades, incluso violencia abierta, es en términos, por ejemplo, de la participación política de las mujeres centroamericanas. Siguen existiendo múltiples retos a pesar de la importancia de lo que es la incorporación de la perspectiva de la perspectiva femenina, lo que es la comprensión de la política, los derechos,
el desarrollo, la misma gobernanza de los países. Y a pesar de que se instauró el acceso al voto, al sufragio, estamos muy lejos de la paridad en la mayor parte de los países. Y lo que estamos viendo ahorita en pantalla es la proporción de escaños ocupados por mujeres en los parlamentos de los países de la región. El circulito más oscuro que ven es el dato más reciente, corresponde al 2023. Lo que podemos observar es que a pesar de que, como hemos visto en diapositivas anteriores, que hay mayores niveles educativos, que hay una mayor preparación en la región de las mujeres, esto no se está traduciendo a una mayor participación efectiva de las mujeres, y en este caso particular, en el Parlamento. Podemos ver que en prácticamente todos los países menos del 30% de los escaños son ocupados por mujeres. Y bueno, esto también es el resultado de distintos obstáculos culturales, políticos, incluso socioeconómicos que han limitado las contribuciones de las mujeres y que además resaltan aspectos importantes asociados a la violencia contra las mujeres en términos de acoso, violencia política por razón de género, sesgos de género y brechas también, o esto se manifiesta a partir de brechas en el plano laboral, estereotipos y roles asociados a ciertas ocupaciones. Y tal vez quisiera finalizar esta presentación aquí. Hay muchísimos otros ámbitos en los que, bueno, por razones de tiempo no podemos profundizar. Sin embargo, las desigualdades se reflejan en múltiples niveles, desde aspectos de salud y acceso a múltiples posibilidades y oportunidades. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marisol, por tu muy interesante presentación. Nosotros después vamos a compartir, por si acaso, un video de todas las presentaciones para que las puedan tener y ahí verlas con más tiempo, porque sabemos que es mucha información, pero queremos que la puedan guardar. Así que ahora va a presentar Carmen Hernández. Carmen Hernández trabaja en el sector global de JPAL en el sector de género. Entonces ahora ella nos va a presentar un poco más sobre el uso de evidencia y la importancia de evaluar. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias, María Paz. Buen día, mi nombre es Carmen Hernández y como María Paz comentó, soy asociada senior de políticas públicas en el sector de género de JPAL Global. Y les contaré un poco sobre la importancia de usar evidencia para el diseño y mejora de programas que favorecen la agencia de las mujeres. Y bueno, la pregunta que se hace JPAL y en la cual se centra apoyando la búsqueda de respuestas es: ¿cómo sabemos cuáles proyectos sociales pueden realmente hacer una diferencia en la vida de las personas? Por ejemplo, si queremos saber cómo mejorar las condiciones de mercado de trabajo para las mujeres, ante distintas opciones, ¿qué estrategia se puede escoger? Tenemos algunos ejemplos, como cualificación de mano de obra, apoyar servicios de emprendedurismo, apoyar a la incubación de empresas, otorgar microcréditos, ofrecer orientación profesional o favorecer la formalización de negocios. Todas estas son opciones posibles y alternativas que se desarrollan en distintos países con el mismo objetivo. Los fundadores de JPAL recibieron el Premio Nobel de Economía por su forma de pensar ante este tipo de problemas y alternativas para buscar respuestas. Y su enfoque es responder estas preguntas con evidencia. La misión general de JPAL es contribuir a reducir la pobreza, asegurando que la política pública tenga información basada en evidencia científica. Y el tipo de evaluaciones que principalmente se realizan en JPAL son las evaluaciones aleatorizadas, ya que estas evaluaciones nos permiten arrojar luz sobre los impactos causales de los programas. Y brevemente, la intuición detrás de una evaluación aleatoria es la siguiente. Digamos que tenemos un programa de capacitación para mejorar las posibilidades de empleo de las mujeres. Por supuesto que va a haber mucha variación en las características de estas mujeres. Algunas, por ejemplo, tendrán más habilidades, indicadas por el naranja oscuro, y otras tendrán menos habilidades, indicadas por el naranja más claro. Si queremos saber si el programa de capacitación tuvo un impacto o si hubo otros factores en juego, tales como el nivel socioeconómico, la motivación u otros factores que no podemos observar.
En un mundo ideal, lo que haríamos sería dar el programa a un grupo de mujeres, ver cómo cambió su ingreso y empleabilidad, luego retrocederíamos en el tiempo y mediríamos los mismos resultados si no hubieran tenido acceso al programa. Por supuesto que esto es imposible, pero podemos lograr un objetivo similar asignando mujeres al azar para que reciban el programa, que sería nuestro grupo de intervención, o no reciban el programa. Y podrían recibirlo más adelante. Debido a que los individuos se asignan al azar, podemos estar seguros de que estos dos grupos no van a diferir sistemáticamente al comienzo del estudio. Por ejemplo, antes de que comience el programa, el grupo que recibe el entrenamiento no va a ser sistemáticamente mejor o peor en habilidades que el grupo que no lo recibe. Y después de la aleatorización podemos implementar el programa. Debido a que la única diferencia sistemática va a ser la presencia del programa, podemos atribuir con confianza la diferencia en los resultados entre los dos grupos a la intervención. Es decir, la aleatorización permite una interpretación causal de la diferencia entre el grupo de intervención, que recibe la capacitación en este caso, y las que no lo reciben. Y brevemente contarles sobre J-PAL. J-PAL se estableció en 2003 en el Departamento de Economía del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Es un centro de investigación global anclado por una red de investigadores que actualmente incluye más de 290 investigadores e investigadoras afiliadas que se encuentran en más de 90 universidades líderes en el mundo, quienes son clave para llevar a cabo con rigurosidad científica estas evaluaciones de impacto. Y en J-PAL aprendemos globalmente y trabajamos localmente. Así tenemos una red de 7 oficinas regionales que está alojada en diferentes universidades en diferentes regiones. Y nuestra red de investigadores afiliados ha realizado más de 1000 evaluaciones aleatorias en diferentes países del mundo. Y en esta sesión nos enfocamos en cómo podemos utilizar este conocimiento para influir en las decisiones de política pública. ¿Cómo vamos de la evidencia a la acción? Por el lado de la investigación. En J-PAL tenemos varias iniciativas que se enfocan en temas prioritarios específicos. Entonces, lo que hace el personal de J-PAL es identificar programas innovadores que abordan estos temas y que también están interesados en participar en una evaluación aleatoria. Luego, ayudamos a emparejar los programas con investigadores afiliados que estudian estas áreas y a través de nuestro proceso de evaluación de propuestas, seleccionamos y financiamos algunas de estas evaluaciones de programas. Todo esto para producir y luego difundir evidencia rigurosa sobre los programas antipobreza y ampliar aquellos que resulten efectivos. Además, con esto aumentamos una cultura de uso de evidencia y conocimiento sobre la evaluación de impacto. Y los sectores en J-PAL son diferentes áreas en que la investigación se concentra en torno a temas específicos. En cada uno de estos sectores contamos con un equipo que trabaja con los investigadores afiliados para compartir su investigación con audiencias más amplias y extraer información clave sobre políticas. Además, dentro de algunos de estos sectores tenemos iniciativas enfocadas en temas de prioridad. Por ejemplo, en el sector de género, en el que yo trabajo, tenemos la iniciativa de género y ascendencia económica, que tiene como objetivo construir un cuerpo sólido de evidencia sobre políticas y programas que funcionan para promover el trabajo de las mujeres y mejorar su agencia económica. Y hoy vamos a hablar sobre lo que sabemos hasta ahora a partir de la evidencia. Sin embargo, quiero empezar por hablar sobre qué es evidencia y cómo podemos llevarla a programas o políticas públicas. Entonces, ¿qué es evidencia? Bueno, evidencia puede significar diferentes cosas para diferentes organizaciones. En esta presentación, y en términos simples, definimos evidencia como las afirmaciones que se apoyan en datos. Pero como veremos más adelante, la evidencia puede variar en calidad y fuerza, según los datos y el análisis que se realice. Entonces queremos ampliar esta definición y evidencia va a ser para nosotros las afirmaciones que se apoyan en análisis de datos apropiados y rigurosos. Entonces, teniendo en cuenta esta definición, en términos generales, hay dos fuentes de evidencia. Primero, está la evidencia que nosotros o nuestra organización genera directamente.
como las evaluaciones de impacto, los datos que recopilamos en encuestas, datos administrativos y datos de monitoreo. La segunda categoría es la evidencia generada por otros y que nosotros consumimos, tales como papers académicos, resúmenes de evaluaciones o informes de políticas. Y en términos generales, lo que queremos es basarnos en ambas categorías de evidencia para informar la política pública y toma de decisiones. También reconocemos que existen diferentes obstáculos para el uso de evidencia, que seguramente muchos de ustedes han experimentado. Estos son algunos ejemplos que incluyen la falta de tiempo, altos costos o una limitada capacidad técnica para interpretarla. Y si bien reconocemos estos obstáculos, podemos saber que usar evidencia es difícil. Y cuando algo es realmente difícil de hacer, es útil recordar por qué hacerlo, ya que a menudo es más fácil ver los costos que los beneficios. Y bueno, hay muchas razones para usar la evidencia como una parte importante en la toma de decisiones. Una razón es que aumenta la probabilidad de tener resultados exitosos, ya que, por ejemplo, podemos aprender de los éxitos y fracasos de otros y así mejorar el diseño y la ejecución de los programas. También puede permitirnos tomar decisiones de gasto más acertadas, ya que podemos comparar los costos y el impacto de diferentes programas que intentan lograr objetivos similares. Y también usar evidencia nos permite desafiar nuestras creencias, ya que nuestra intuición sobre qué programa funcionará o no siempre es correcta. Nosotros usamos lo que llamamos un ciclo de aprendizaje como marco conceptual para la generación y uso de la evidencia. De manera general, este ciclo tiene 3 fases: diagnóstico, evaluación y uso de evidencia y aprendizaje. En esta ocasión nos enfocamos en la tercera fase, uso de evidencia y aprendizaje. Es decir, cómo podemos usar la evidencia existente para informar el diseño de un programa y cómo puede la combinación de ambas fuentes de evidencia ayudar a informar la toma de decisiones. En esta lámina podemos ver algunos ejemplos de cómo el uso de evidencia ha informado políticas públicas en la región. Brevemente, en el caso de México, por ejemplo, el gobierno utilizó los hallazgos de una evaluación aleatoria en las cortes laborales para informar una reforma laboral a nivel nacional. En este caso, investigadores afiliados a JPAL encontraron que proporcionar información personalizada a trabajadores o pedirles que se reunieran con conciliadores judiciales aumentó las tasas de resolución de casos judiciales laborales y dio lugar a pagos de mayor valor para los trabajadores. Informado por estos resultados y la expansión del programa, en mayo de 2019, el Gobierno de México aprobó una amplia reforma laboral que requiere que los trabajadores se reúnan con un conciliador antes de llevar a cabo una indemnización a juicio, entre otras disposiciones. Y esta idea de que usar evidencia para mejorar las políticas públicas y usar mejor los recursos no es una idea hipotética. En los 20 años de la existencia de JPAL como organización, hemos identificado varias instancias donde la evidencia ha sido utilizada dentro de la toma de decisión importante para cambiar la vida de muchas personas. De hecho, hemos identificado 6 caminos a través de los cuales la evidencia puede influir en la política pública. En primer lugar, hemos visto a muchos socios diseñar y poner a prueba un programa, evaluarlo y decidir ampliarlo en función de resultados positivos. También hemos visto lo contrario. Socios reducen la escala de un programa o deciden no seguir adelante con él, ya que los resultados de la evaluación mostraron que no era de alto impacto o costo efectivo. En tercer lugar, también hemos visto programas que se evaluaron en un contexto y después se adaptaron y escalaron en otro contexto. También hemos visto cómo perspectivas más amplias a partir de la evidencia sobre estos mecanismos han informado el diseño de nuevas políticas y programas. También hemos visto cómo la evidencia cambia el pensamiento global, al moldar fundamentalmente nuestra comprensión sobre muchas políticas sociales. Y finalmente, hemos visto cómo interactuar con evidencia puede catalizar una transformación más amplia dentro de una organización hacia un uso mayor y más sistemático de la misma. Entonces, ya hemos conversado sobre qué es la evidencia y espero haberlos convencido de la importancia de usar evidencia en las políticas públicas, a pesar de que tenga sus retos. Ahora les hablaré un poco sobre cómo usar la evidencia.
sobre todo si es evidencia de programas y políticas que no son de nuestro municipio, distrito o país. Muchas veces la pregunta que escuchamos cuando compartimos evidencia es, ¿podemos aprender de otros contextos? ¿Y cómo podemos usar evidencia que se ha generado en diferentes contextos? En las siguientes láminas abordaremos estas preguntas, al presentar un marco de generalizabilidad que tiene como objetivo tener política pública informada globalmente y contextualizada de manera local. Esto está inspirado en una cita de la cofundadora de J-PAL y premio Nobel, Esther Duflo. De sus décadas de investigación para combatir la pobreza, ella ha aprendido que seguimos encontrándonos con el mismo problema de un lugar a otro. Las soluciones, en cierto sentido, pueden ser las mismas. Aprendes algo general y de ese hallazgo general puedes extraer una lección que los formuladores de políticas luego adaptarán a cada contexto individual. Entonces, supongamos que tenemos un problema, como los resultados educativos en su país. Y vamos a buscar evidencia de otros contextos que tenían problemas similares y desarrollaron una intervención que tuvo impacto. Entonces, este es un reto que experimenta el sector educativo en diferentes países, ya que muchos niños presentaban atrasos en el nivel de lectura, incluso antes de la pandemia. Y COVID-19 lo ha empeorado mucho y exacerbado desigualdades preexistentes. Además, cuando un niño se ha rezagado, es más difícil que se ponga al corriente. Y para traer este marco conceptual al momento presente y a este problema, ¿cómo puede la evidencia existente informar nuestra respuesta al impacto que COVID-19 ha tenido en la educación? Digamos que nuestro equipo escucha de un programa que tuvo resultados muy buenos en Estados Unidos. Es un programa que se llama SAGA. En el caso de SAGA, la organización trabajó con estudiantes de secundaria en Chicago, quienes tenían un bajo rendimiento en matemáticas. Ellos vieron que en las aulas grandes los estudiantes no eran apoyados de acuerdo a sus necesidades. Lo que SAGA hizo fue implementar una tutoría con grupos pequeños al nivel de estudiante, y vieron que tuvieron una constante mejoría en los resultados de aprendizaje. En particular, los estudiantes aprendieron entre 1 y 2 años adicionales de matemáticas, más allá de lo que sus compañeros aprendieron en un año académico. Bueno, después de aprender sobre este programa y su evidencia, nos preguntamos, ¿es SAGA relevante para el problema en nuestro país? Nuestra respuesta a esta pregunta, y basada en la experiencia que hemos observado después de 20 años, es que se puede aprender de evidencia que se ha generado en otros contextos usando nuestro marco de generalizabilidad para evaluar la calidad y relevancia de la evidencia que se ha ido acumulando. Entonces, vamos a empezar con cómo evaluamos la calidad de la evidencia. Este es un proceso multifacético. Y si bien esta sesión es una introducción de alto nivel, les compartimos una lista no exhaustiva de factores a considerar cuando evaluamos la calidad de la evidencia. Primero, considerar de dónde proviene la evidencia. Estamos analizando una síntesis de múltiples estudios o un solo estudio. ¿Es un informe creado por organización, un gobierno, un blog o un artículo de noticias? Y como regla general, puede ser beneficioso comenzar con diferentes síntesis de evidencia de fuentes creíbles y restringir nuestra búsqueda desde ahí. También es útil saber si el estudio ha sido publicado y si ha tenido revisión por pares. En segundo lugar, si revisamos una síntesis de múltiples estudios, se puede considerar cuáles fueron los criterios de inclusión. En otras palabras, cómo decidieron los autores qué incluir en su revisión y qué excluir. Y finalmente, si estamos evaluando un solo estudio, queremos considerar su diseño de investigación. Por ejemplo, ¿es un estudio descriptivo, una diferencia simple, diferencia en diferencia o una evaluación aleatorizada? Es importante evaluar si las afirmaciones son causales y en ese caso, si el diseño de la investigación incluye un grupo de comparación válido y una teoría de cambio completa y convincente. Si la afirmación es realmente causal, también podemos considerar cuál es el tamaño de la muestra, cómo se llevó a cabo la implementación y si los datos son representativos de la población general. Ya que hemos evaluado la calidad, debemos evaluar la relevancia de la evidencia. Para hacer esto, tenemos que pensar en el problema en nuestra situación y el problema en la situación original.
Y si hay algo para llevar de la sesión de hoy, es dejar de centrarnos en ¿son las ubicaciones idénticas? Y comenzar a centrarnos en ¿hay un problema similar? Y entender por qué una solución funcionó en determinado contexto. Esta es la base para aplicar evidencia de un contexto a otro. Así, al evaluar la relevancia de la evidencia, tenemos que hay diferentes elementos para analizar cuando se aplica el marco de la generalizabilidad. Primero, una vez que hemos identificado el problema, analizamos si la evidencia que hemos identificado en la revisión aborda el mismo problema que la que identificamos. Si es así, podemos aplicar los mismos tipos de consideraciones para evaluar si es relevante o no. Después, tenemos que ver si las causas subyacentes son las mismas que en nuestro contexto. ¿Las condiciones locales se mantienen? En este paso es necesario hacer una evaluación exhaustiva de las necesidades para identificar si tanto el problema como las causas subyacentes son en realidad las mismas. Luego, tenemos que analizar si los mecanismos subyacentes que impulsan el cambio en el comportamiento de las personas también son válidos en nuestro contexto y si los supuestos que sustentan estos mecanismos también son ciertos. Como paso final, evaluamos si los elementos críticos del programa podrían implementarse con alta calidad en nuestro contexto. Así, tenemos que hay algunos principios claves del marco de generalizabilidad. En primer lugar, dejar de centrarnos en el lugar y el tiempo y enfocarnos en los participantes del programa. Esto es, evaluar las condiciones clave y lecciones generales sobre el comportamiento. Luego, que la evidencia de un solo estudio es solo una parte de un rompecabezas que queremos resolver, pero no todo. Y finalmente, que combinando diferentes fuentes, tales como estudios teóricos, evidencia descriptiva y resultados de evaluaciones rigurosas, nos va a permitir contestar si es probable que los resultados de un contexto se produzcan en otro y también en qué casos necesitamos más evaluación y en cuáles no. Ahora voy a compartir un ejemplo de cómo aplicar el marco de generalizabilidad, considerando un ejemplo del sector educación. En este caso, imaginen que es un estudiante y ve esto en el pizarrón. Pero nuestra comprensión matemática solo nos permite comprender esto. En este caso, sería imposible resolver la pregunta del lado izquierdo, ya que nuestros conocimientos solo comprenden las ecuaciones del lado derecho, por lo que sería casi como ver un lenguaje extranjero. Esto es algo que muchos estudiantes experimentan en diferentes regiones al presentar atrasos en comprensión matemática. Y estudiando en aulas donde se enseñan conceptos o materiales por encima de su grado o nivel de aprendizaje. ¿Qué podemos hacer en estos casos donde estudiantes tienen la comprensión matemática del lado derecho, pero están en salones donde se enseñan materiales como el del lado izquierdo, y donde los profesores no tienen los incentivos o la posibilidad de ajustar el contenido a las necesidades particulares de los estudiantes? En esta sección nos basamos en dos ejemplos de distintos países. Este primer ejemplo es un caso en India, donde se ha encontrado bajo rendimiento en la lectura y matemáticas entre estudiantes de primaria en India rural. ¿Y qué ha funcionado en este caso? Evaluaciones aleatorias realizadas por investigadores afiliados a JPAL en colaboración con la ONG Pratham han demostrado que reorientar la enseñanza al nivel del estudiante, en lugar de ajustarse a expectativas rígidas de un plan de estudios, consistentemente mejora los resultados de aprendizaje. Y el segundo ejemplo es el caso de Saga, que les comentaba en Estados Unidos, un programa de tutorías que mediante tutorías en grupos pequeños ajustadas al nivel del conocimiento del estudiante, mejora constantemente los resultados del aprendizaje. Entonces, lo primero que queremos hacer es ver si el problema que resolvieron estas intervenciones también exige nuestro contexto. Y para esto, podemos comenzar con escribir la teoría del cambio del programa original, incluyendo los mecanismos y supuestos relevantes. Primero, ¿cuáles eran las necesidades que atendían los programas? Estas eran que los estudiantes tenían brechas de conocimiento y no tenían las competencias adecuadas para su nivel escolar. Las actividades, respectivamente, fue capacitar a los docentes para evaluar a estudiantes y reagruparlos por su nivel de aprendizaje, o capacitar a los tutores
para enseñar a los estudiantes de acuerdo a su nivel. Los productos inmediatos de estas actividades fueron que los estudiantes recibieron instrucción en grupos más pequeños por su nivel de aprendizaje, ya sea mediante los maestros o tutores. Los resultados intermedios fueron que los estudiantes aprenden más rápido cuando el material está ajustado a su nivel. Y finalmente, el resultado es que los estudiantes mejoran su rendimiento académico y adquieren competencias para su nivel. Entonces, ¿cómo utilizamos, en resumen, el marco de generalizabilidad para determinar si un programa de instrucción personalizada o de tutorías es relevante en nuestro contexto para mejorar los resultados educativos? El primer paso es considerar las condiciones locales. Por ejemplo, identificar si las tasas de alfabetización y matemática están por debajo del nivel que se espera para ese grado y los incentivos que enfrentan los maestros para enseñar contenidos del currículum y no nivelar a los estudiantes. Después, ¿cuáles son las lecciones generales de la evidencia? En este caso, tenemos que los estudiantes aprenden cuando el material está a su nivel. Posteriormente, ¿cuáles son los requisitos de capacidad para poder implementar estos programas? Lo que necesitamos es que los maestros y tutores se capaciten en el programa de nivelación, que el tiempo de estas tutorías se dedique a la recuperación y que los estudiantes asistan a clases de actualización dirigidas a su nivel de aprendizaje. Finalmente, de contar con todos estos elementos, tendríamos resultados positivos en el aprendizaje. Y esta lámina presenta de manera general todos los pasos que hemos discutido mediante un diagrama de flujo, que nos ayuda a visualizar fácilmente los pasos a seguir al aplicar el marco de generalizabilidad. Lo repasaremos brevemente, aunque tiene bastante información. Comenzamos considerando las condiciones locales, es decir, si existe en nuestra comunidad el mismo problema y si tiene las mismas causas. En el caso de que no se mantengan las condiciones locales, este programa parece no encajar bien en nuestro contexto. Y en caso de que sí se cumplan, pasamos a analizar los mecanismos y supuestos clave detrás de la evidencia. De nuevo, en caso de que no se mantengan, recomendaríamos considerar evidencia de otros programas. Y en caso de que se mantengan los supuestos y mecanismos, pasaríamos a analizar si es posible implementar este programa con sus elementos clave en nuestro contexto. En caso de que sea posible implementarlo, continuamos analizando un poco más los detalles sobre la implementación. Por ejemplo, ¿quién implementaría este programa y si tenemos la capacidad para hacerlo? En caso que tengamos capacidad limitada para hacerlo, recomendamos pausar y trabajar en desarrollo de capacidades y alianzas para que sea posible implementar el programa con éxito. En caso que ya contemos con las capacidades para implementarlo, la siguiente pregunta es si necesitamos realizar algunas adaptaciones o si sería posible reproducir con fidelidad a la intervención original. En caso que sea necesario modificar ligeramente o adaptar la intervención, nuestra recomendación es fomentar la evaluación. Considerar implementar una evaluación sólida para garantizar que ésta tendrá el impacto deseado. Y en caso de que se pueda reproducir con fidelidad, diremos que potencialmente será un buen match que no necesitaría mayor evaluación y sería replicable en nuestro contexto. Y para cerrar esta presentación un poco a manera de conclusión, me gustaría retomar que el uso de la evidencia para tomas de decisiones es un proceso multifacético y que a pesar de posibles obstáculos, existen muchas razones para usar la evidencia como una parte importante en la toma de decisiones. Y añadir que esto es parte de un proceso de formulación de programas y políticas públicas que es amplio y que adicionalmente requiere institucionalizar programas, anticiparse a las discusiones, estar abierto a cambios en el modo de pensar sobre los problemas, establecer procesos para recolectar información de evidencia rigurosa, y también a colaborar con un mundo académico con el fin de aprender juntos. Y pues muchas gracias por tu tiempo. Espero esta información haya sido útil para ustedes y feliz de compartir más. Muchísimas gracias, Carmen, por tu presentación. Noté que había mucho interés en el chat. Estuve hablando si es que vamos a compartir la presentación y si la vamos a compartir por
para que todos la tengan y puedan revisar estas cosas ahí con más tiempo. Así que ahora vamos a la última del webinar de hoy, en que Valeria Lentini nos va a hablar sobre evidencia de intervenciones que han tenido impacto en mejorar la agencia de las mujeres. Hola, bueno, muchas gracias. Voy a, vamos a ver. Voy a ver si se puede compartir. ¿Me escuchan bien? Sí. Bien. Ok, gracias. Es que tuve un pequeño fallo recién de internet, pero todo bien. Bueno, lo que voy a compartir con ustedes es un poco de la evidencia sobre intervenciones que han tenido impacto en mejorar la agencia de las mujeres con base en evaluaciones de impacto. Es de ahí de donde estamos tomando la importancia del tipo de evaluación que estamos aprovechando para tomar esa evidencia. Es clave por la calidad de los datos que podemos aprovechar. El objetivo de esta presentación es comprender conceptos claves inicialmente sobre la agencia de las mujeres y las niñas, y segundo, conocer algunas intervenciones específicas para mejorar la agencia de las mujeres y las niñas de las que hay estudios de evaluación de impacto. Entonces vamos a seguir este orden. Empezamos por la descripción general y conceptos. En términos generales, la igualdad de género es un derecho humano fundamental y también es importante para el desarrollo de los países. Hace un rato también Marisol comentaba un poco la situación en Centroamérica en particular, pero es un tema global, ¿verdad? A nivel mundial existe una brecha salarial de género promedio del 16% que alcanza hasta un 20%, por ejemplo, en el caso de Guatemala y Nicaragua. Las mujeres además dedican 3 veces la cantidad de horas que los hombres al trabajo doméstico, de cuidados no remunerados, y esto puede llegar hasta 7 veces, por ejemplo, en el caso de Guatemala, o 5 veces en el caso de Nicaragua. Y 1 de cada 3 mujeres en todo el mundo, a nivel mundial, reporta haber experimentado violencia de pareja. ¿Y por qué hablo a nivel mundial? Bueno, por el marco de generalizabilidad que hablaba hace un ratito Carmen, ¿verdad? Que podemos echar una mirada también a cómo se están abordando algunos de estos temas que pueden ser comunes a nuestras comunidades y a nuestros países, para de repente aprovechar esa información y también contextualizarlo y eventualmente hacer intervenciones adaptadas a nuestro contexto. 2 conceptos claves con los que deberíamos partir. El primero es el de norma de género, y vamos a utilizar este concepto que lo tomamos de Marcus et al. De 2015, y estaríamos hablando de reglas informales que imponen expectativas sobre el comportamiento que dependen del género. Entonces pensemos en... Valeria, sí. no se ve tu presentación. Ah, no se estaba viendo. Ok, vamos a ver. Perdón, Disculpa. gracias. No sé si ahora la están viendo. Se ve, pero no en pantalla completa. ¿Ahora? Ahí sí, muy. Ok, me disculpo entonces. Bueno, estábamos, no voy a retroceder, pero esto es un poco por donde íbamos, ¿verdad? Y gracias por avisar. Estábamos hablando del concepto de género, y acá sobre el concepto de normas de género, ¿verdad? Estas reglas informales que se imponen, expectativas sobre el comportamiento y que dependen del género. Y acá vamos a ver que estas normas de género que podríamos estar pensando que las podemos imaginar en nuestros países, también ocurren en países de ingresos altos. O sea, las normas de género han ido cambiando, ha habido una evolución en la que se van cerrando brechas de género. Sin embargo, todavía estas brechas se mantienen, ¿verdad? ¿Dónde se han ido reduciendo? Bueno, por ejemplo, en la asistencia o graduación a la universidad, o reduciendo en la participación de las mujeres en el mercado laboral. Esto en los países desarrollados, y también ha ido avanzando un poco en nuestros países de renta media o de renta más baja, ¿verdad? En países de la región también encontramos esas tendencias. Vean cómo estas líneas van subiendo y van mejorando, pero aún así, en el gráfico de la derecha, podemos ver que se mantienen las brechas en algunos países en mayor proporción que en otras.
Y el nivel educativo, vemos que en nuestros países hace la gran diferencia, por ejemplo, en la participación del mercado laboral. En el gráfico de arriba de la derecha pueden ver que las columnas grises son los hombres, es decir, independientemente del nivel educativo, los hombres participan en el mercado laboral. En cambio, en el caso de las mujeres, que son las líneas naranjas, está estrechamente relacionado con el nivel educativo. Y en el gráfico de abajo vemos que es porque el uso del tiempo de las mujeres está principalmente enfocado, digamos, si en las asignaciones de los tiempos, en trabajo doméstico no remunerado. Ahora, esas cifras las estaba mencionando y presentando para América Latina, pero vean, por ejemplo, que todavía en países desarrollados esas desigualdades se mantienen, de nuevo, debido a lo que llamaríamos las normas de género. Y entonces aquí hay un estudio bien interesante que se publicó en 2019 sobre el caso de Dinamarca, donde podemos ver que los ingresos y la participación en el mercado laboral tienen un quiebre, ¿verdad? En el momento en que la mujer tiene su primer hijo o hija, ¿verdad? Y esto se mantiene a lo largo, digamos, del tiempo. Otro ejemplo también es que los avances de educación, hace un ratito hablábamos de esto, ¿verdad? Cómo estas brechas se redujeron incluso en el caso de algunos países, en el caso costarricense, por ejemplo, las mujeres acumulan más nivel educativo y entonces en el gráfico de la izquierda los puntitos son los países, ¿verdad? Entonces hay una diagonal en el que hay una, digamos, equidad, incluso a veces mujeres teniendo mayor nivel educativo que los hombres, pero cuando vamos a ver en el gráfico de la derecha está muy segmentado en qué áreas del conocimiento se están concentrando las mujeres que son distintas a las de los hombres. Y por ejemplo, en las de ciencias, tecnología, ingeniería y matemática, que además son aquellas áreas en las que parece haber una mejor condición en el mercado laboral, están más concentrados los hombres. Me entró la duda de si me están escuchando y viendo mi pantalla bien. Sí. Ok, gracias. Y ahora sí. Súper. Entonces, bueno, ¿cuáles son entonces estos ámbitos en los que operan las normas de género que hacen que tengamos estas situaciones? Tal vez lo lógico es pensar, es que la sociedad, ¿verdad? Es donde podemos ver estas diferencias, pero, bueno, las podemos ver plasmadas, claro, en la sociedad, pero es la sociedad la que va condicionando, pero vamos a ver que las normas en realidad también están funcionando en lo personal, ¿verdad? Las mismas mujeres internalizando estas reglas informales o expectativas sociales se comportan en función de esas reglas, ¿verdad? Y a veces no lo tenemos tan claro, ¿verdad? Y entonces ni siquiera nos estamos dando cuenta que nosotras mismas nos estamos condicionando. Un ejemplo internalizado, ¿verdad? De cómo yo debería operar. Puede ser que yo de repente reduzco mis aspiraciones porque no sería esperable que yo actuara de cierta manera, ¿verdad? Ocurre también que las normas de género funcionan en el ámbito familiar, ¿verdad? Cuando hay roles muy estrictos y explícitos o implícitos de qué funciones tienen que cumplir las mujeres dentro del hogar, ¿verdad? Y a veces ellas con menor poder de decisión en el hogar y incluso por lo que hemos estudiado en evaluaciones de impacto, con menor control incluso de sus propios ingresos, ¿verdad? De los ingresos que ellas que ellas están produciendo. Y por último, el más intuitivo, ¿verdad? El que podemos imaginarnos, el social, ¿verdad? Donde las normas a nivel social pueden determinar los roles que desempeñan las mujeres en la sociedad, ¿verdad? Y estas pueden determinar, como decía hace un rato Marisol, la cantidad de mujeres en puestos de liderazgo o incluso en qué espacios, ¿verdad? De nuestra comunidad podemos transitar y no, porque son más peligrosos, ¿verdad? Entonces, el otro concepto clave, ¿verdad? Hablamos de normas de género, el otro concepto clave que necesitaríamos para tener un lenguaje común, ¿verdad? En lo que viene de la presentación sería el de agencia y empoderamiento, ¿verdad? En inglés es agency, entonces tal vez está como más claro, agencia en español puede ser confuso, ¿verdad? Pero, porque hay sinónimos de agencia, ¿verdad? La agencia nos referimos a la posibilidad de tomar decisiones y actuar en consecuencia. Y empoderamiento es el proceso mediante el cual las mujeres adquieren esa posibilidad,
¿verdad? Tomamos estos conceptos de CABER principalmente. La relación que hay entre norma, agencia y empoderamiento la podríamos ver en relación a estos constructos que vemos como en estas tres cajitas, ¿verdad? Y entonces, utilizando de nuevo a CABER en este marco, ¿verdad? Podemos hablar de, por ejemplo, de recursos o precondicionantes como capital humano, que sería nivel educativo, capital financiero, la posibilidad de recurrir a recursos financieros, sea por trabajo, sea por financiamiento, sea por crédito, capital social, que se refiere un poco a los vínculos que yo puedo hacer con otras personas. Si yo estoy restringida al ámbito doméstico, probablemente tengo menos probabilidad de conocer otras personas que además me podrían vincular de manera que yo pueda conseguir un buen trabajo, por decir algo, ¿verdad? Capital físico, ¿verdad? Que tiene que ver con la adquisición de bienes y servicios. Después está la agencia, ¿verdad? Que la agencia es un proceso en el cual voy adquiriendo voz, participación, poder en la toma de decisiones, tanto en el hogar como en el trabajo, como en la comunidad. Y los logros, ¿verdad? Que es donde ya se traduce el resultado de que yo haya tenido los recursos y tenga la agencia, ¿verdad? Entonces logro ver algunos resultados. A veces nos limitamos a ver solo los resultados, pero hemos perdido de vista que hay elementos en los recursos, en la precondición o en el proceso que no estamos midiendo, que hacen que ese logro no se esté dando, ¿verdad? Que no tengamos ese resultado. Un ejemplo, las normas, por ejemplo, sobre movilidad física de las mujeres podrían dar forma a que las mujeres tengan poco capital social. Bueno, ese se los mencioné hace un ratito, ¿verdad? De que conozco menos personas, ¿verdad? En el segundo ejemplo, podríamos, para determinar si un programa, por ejemplo, de crédito aumenta el empoderamiento, al aumentar la capacidad de acción de las mujeres que crean un negocio, podría ser útil no solo el logro, ¿verdad?, de cuántos ingresos generó el negocio, sino también el proceso de decisión que hubo en el camino de lograr esos ingresos. Y ahora voy a mostrarles algunos ejemplos de cómo de repente no vemos como un éxito en el logro, pero no medimos que en realidad había algo ahí en la manera en que se operacionalizó el programa que hizo que fuera limitante para las mujeres tomar ciertas decisiones. Hay una guía que produjo JPAL, está en inglés y está en español. La versión en español salió hace año y medio y también ahora han salido los anexos que están bien interesantes porque tienen recomendaciones de preguntas y de cuestionarios que se pueden aprovechar. Y esta guía es una guía que da pistas, digamos, de cómo se podría medir la agencia y el empoderamiento, porque a veces no es tan lógico ni tan directo, ¿verdad? Y entonces requiere algunas herramientas para hacer esas mediciones. Entonces la guía lo que hace es proponer esas maneras de hacerlo a partir de experiencias de investigaciones de profesores y profesoras afiliados a JPAL que han hecho esta prueba de instrumentos. Y también señala algunos errores comunes que ocurren a la hora de hacer intentos de medición de agencia de empoderamiento. Que por cierto, quienes están inscritos o inscritas en la introducción a la capacitación de evaluación de impacto, vamos a estar viendo algunos elementos de esta guía pues esta tarde y los otros viernes que vienen. Como segundo punto, entonces hablemos ya de estas intervenciones con impacto en normas y empoderamiento, ¿verdad? La revisión de la evidencia sobre lo que funciona para mejorar la agencia de las mujeres la hemos hecho a partir de una publicación que es de JPAL también, de Chang et al. Del 2019, donde se hace una revisión de 160 estudios experimentales o cuasi experimentales. Cuando digo experimentales, me refiero a este tipo de evaluaciones de impacto que mencionaba Carmen hace un ratito, ¿verdad? Y entonces incluyen distintas áreas, ¿verdad? Indicadores directos de agencia, donde yo veo fundamentalmente qué es lo que la capacidad, ¿verdad? O el poder interno de las mujeres, ¿verdad? Trato de captar esos indicadores, pero también algunos indicadores indirectos que son a veces menos visibles, ¿verdad? En el ámbito familiar, económico, político y comunitario. Y no pretendo que puedan leer esta lámina, pero lo que hace esta lámina, y hay un enlace ahí que les vamos a estar compartiendo para quienes quieran profundizar, lo que hace esta lámina es sintetizar de esos 160 estudios donde sabemos cosas y donde tenemos vacíos de información. Y lo que quiero que vean nada más es el gris, ¿verdad? El gris clarito es donde tenemos todavía vacíos de información. Y por eso nos interesa tanto, digamos, compartir con ustedes
la evidencia que existe para que nos imaginemos también preguntas que todavía tenemos, sobre todo en nuestros contextos. Entonces, voy a aprovechar que hay evidencia de algunas áreas y esa es la que les voy a compartir. Además, hemos seleccionado aquellas que son relevantes para nuestro contexto particular. Las normas de género pueden moderar los impactos de algunos programas y ese es un primer elemento que hay que resaltar, y es que a veces podemos tener programas con muy buenas intenciones, pero resulta que el efecto se ve moderado o se ve bloqueado incluso en algunas ocasiones por el hecho de no haber considerado que existen normas de género que hacen que la implementación no sea, digamos, exitosa. Hay dos ejemplos aquí que les voy a mencionar. Las mujeres con microcrédito en un trabajo que hizo Berhard en el 2019 y otros investigadores recibían microcrédito, ¿verdad? Y vimos en podemos ver, lo pueden buscar ese estudio, ¿verdad? Vemos que tienen rendimientos similares a los hombres en hogares con un solo negocio. Pero los rendimientos eran más bajos en hogares cuando habían múltiples negocios. Entonces, las investigadoras fueron a ver qué era lo que estaba pasando y lo que se dieron cuenta es que los recursos financieros, cuando había más de un negocio en el hogar, los recursos financieros que ingresaban por estos microcréditos se destinaban principalmente a los negocios de los maridos, ¿verdad? Entonces, no conocer que existen normas de género, lo que pueden estar ocurriendo, ¿verdad? Pueden tener, digamos, resultados contraintuitivos que nos podemos explicar y profundizar qué es lo que está pasando y de repente tomar acción para que las intervenciones tengan formas distintas o aseguren que logremos el impacto que queremos. En Uganda, por ejemplo, una combinación de capacitación empresarial y subvenciones y apoyo no había tenido los beneficios esperados, ¿verdad? Cuando las mujeres tenían malas relaciones con las parejas. Y sin embargo, en las mujeres que tenían buenas relaciones con sus parejas, habían duplicado sus ingresos. Entonces, ¿qué significaba esto? ¿Verdad? ¿Qué era lo que estaba pasando y cómo esto podía estar limitando? Y probablemente uno no puede imaginarse que podría recoger este tipo de información para explicarse por qué un programa no funciona, ¿verdad? O si va a funcionar. Entonces, la idea, digamos, de este webinar y de la capacitación que vamos a tener es cómo incluir este tipo de elementos para estar alertas y poder incorporar esa mirada para no tomarlo en cuenta a la hora de diseñar programas e intervenciones. Algunas intervenciones pueden mejorar la agencia de las mujeres incluso en múltiples áreas y puede ser que nos estemos perdiendo de vista de esto, ¿verdad? No lo estemos midiendo y esto no estamos encontrando, ¿verdad? Que tal vez tenía más efecto de lo que esperábamos. Y entonces, el permitir que haya agencia, el permitir, digamos, medir que haya otras externalidades positivas, diríamos los economistas, ¿verdad? Podría estar favoreciendo profundizar, digamos, algunos programas que sabemos o que estamos encontrando que tienen más efectos que lo que esperábamos. Acá hay un ejemplo, siempre están las referencias ahí abajo, ¿verdad? Un programa con adolescentes que se hacía una capacitación vocacional y de habilidades para la vida. Ocasionalmente a veces se les daba también opciones de microcrédito. Cuando la intervención incluía promover la interacción entre pares, lo que encontraban era que había aumentado las relaciones sociales y los lazos de los adolescentes con la comunidad. Es decir, les mejoraba, decían las investigadoras, el poder interno y mejoraban la probabilidad que además de luego participaran en actividades generadoras de ingresos y permanecieran estudiando. ¿Ven? Entonces, son como adicionales que ocurren a partir de estas intervenciones. Ok. Espérense aquí, sí. Vamos al tercer punto y ahora vamos a ver intervenciones específicamente en educación y salud. Educación es un tema muy particular porque resulta que los padres de familia, ¿verdad? Padres y madres de familia, muchas veces toman estas decisiones, ¿verdad? De qué pasa con la educación de los niños y las niñas, ¿verdad? También las mismas personas decisoras de política, en función un poco a veces de los costos inmediatos, ¿verdad? La inversión que hay que hacer en el momento, se sabe la inversión esta que se tiene que hacer en tiempo, en dinero y en esfuerzo, y eso es lo que más destaca.
perdiendo de vista, ¿verdad? Que los beneficios no los veo en lo inmediato, sino que los veo en el futuro, ¿verdad? Y a veces esto es difícil de percibir claramente y es lo que termina destacando un poco menos. Entonces, puede ser clave las decisiones que tomamos hoy, ¿verdad? Para lo que va a pasar después, y es algo que en educación en particular no es tan fácil de observar. Entonces, en el caso de la participación escolar en América Latina es relativamente alta en el caso de las mujeres en comparación a otras regiones, digamos. Por eso decía que es importante contextualizar en el sentido que en América Latina tal vez no tenemos tan fuerte ese problema de que las mujeres no vayan al sistema educativo. Si hay baja latina, ¿verdad? El tema de la por ejemplo, es usual que se den transferencias monetarias condicionadas. En el caso de Costa Rica hay un programa específicamente para eso y generalmente favorecen, digamos, al género en desventaja. Si las mujeres están participando más, probablemente estas transferencias, bien, están funcionando para que menos hombres, digamos, se salgan del sistema educativo. Eso está muy bien. Pero otros elementos sí son diferenciadores y vemos que puede ser que tengan repercusiones las medidas y las intervenciones que se hagan distintas por género. Por ejemplo, hay una serie hay como 54 estudios, aquí lo pongo, ¿verdad? Que también pueden recurrir a verlos. Yo les traigo como un compacto de lo que podemos ver ahí y con la mirada esta de género. Y la pregunta que uno podría hacerse es si varía el aprendizaje de los estudiantes según género, ¿verdad? Existen diferencias basadas en género en resultados del aprendizaje, pero cuando es específico por materias. O sea, no hay una diferencia general en términos generales, pero por materias hay un tema, ¿verdad? Por ejemplo, las niñas de 15 años tienden a desempeñarse mejor en pruebas de lectura que los niños y peor en ciencias y en matemáticas. Pero entonces, ante esta situación, ¿verdad? Dado que vemos que hay normas de género que puedan condicionar desde lo personal, familiar y de la sociedad, será suficiente, sabiendo que esta es la evidencia que observamos, será suficiente que tengamos intervenciones que son neutrales y que no toman en cuenta que esta situación se puede estar dando. ¿Verdad? Entonces, lo que es clave aquí es identificar que existen estas diferencias y cómo hacer intervenciones que no son neutrales, sino que permitan equiparar, digamos, equilibrar la cancha. En general, los programas para mejorar el aprendizaje de los estudiantes tienen impactos similares en niños y niñas. Sin embargo, ¿verdad? Ante las diferencias en género en los resultados de aprendizaje, en algunas, digamos, en algunas materias, si no hacemos una intervención que tiene estos lentes de género, ¿verdad? Lo que hacemos es que no cerramos brechas, ¿verdad? No cerramos brechas. Por ejemplo, en niños, el tema de lectura y en el caso de las niñas en ciencias y en matemáticas, ¿verdad? Donde no se consideran las diferencias de género, esas brechas simplemente se siguen manteniendo. Los dos tal vez están ahora mejor, pero las brechas no se cierran. ¿Ok? Entonces, en la implementación de programas, según las características del diseño, pueden tener resultados distintos si no tienen estas consideraciones. Por ejemplo, los habilitadores específicos de género que podrían, algunos ejemplos de habilitadores específicos que podrían mejorar el aprendizaje de las niñas, lo podemos observar en estos ejemplos que tenemos aquí. En Bangladesh, por ejemplo, el aprendizaje en grupos de amistades había permitido aumentar el puntaje de las pruebas de matemáticas para las niñas más desfavorecidas, sin tener un impacto negativo en el de los varones. O, por ejemplo, atender específicamente algunas barreras, ¿verdad? Que podrían influir en el impacto de los programas para mejorar el aprendizaje. En China, digamos, se hizo es una publicación del 2020,
se había hecho una asignación de profesoras de matemática en secundaria para ayudar a las niñas de baja capacidad percibida, o sea, que se autopercibían con baja capacidad en matemáticas. Y esto les mejoró su situación, aunque perjudicó levemente, digamos, a los niños. Entonces, si nosotros estamos midiendo este tipo de cosas, podemos también observar y darnos cuenta de, digamos, no tener efectos, digamos, que sean contraproducentes. Ok, en términos de salud, digamos, en esta área que estamos hablando de educación y salud, en términos de salud, digamos, me voy a concentrar en el tema de embarazos adolescentes, ¿verdad? Que ocurren en todo el mundo y generalmente son más probables en comunidades marginadas. Cada año, alrededor de 16 millones de niñas de 15 a 19 años dan a luz en países en desarrollo, y esto a menudo ocurre en una situación en la que la elección no fue, obviamente, deliberada. Y tiene grandes consecuencias, graves consecuencias, como complicaciones de salud, interrupción del colegio, perspectivas laborales limitadas y más vulnerabilidad de un círculo, ¿verdad? De permanecer en un círculo de pobreza. Los estudios que se han analizado en intervenciones que han sido efectivas para reducir el embarazo adolescente, los que han tendido a tener más efectividad han sido aquellos, ¿verdad?, en los que se toman en cuenta las creencias previas, ¿verdad? Y que ofrecen información sobre los riesgos, por ejemplo, asociados con la actividad sexual y la disminución de oportunidades que se puede enfrentar, ¿verdad? Esos son los que han permitido ser más eficaces, y menos un discurso simple de la abstinencia, ¿verdad? Exclusivamente como que eso fuera el mensaje, ¿verdad? Entonces, cuando se profundiza en las razones, ¿verdad?, y los riesgos asociados, esos son los programas que han tendido a ser más efectivos. También incluso hay programas que no necesariamente están buscando la reducción del embarazo adolescente, pero que tienen efectos sobre el embarazo adolescente y lo reducen, por ejemplo, o tienen efectos en la reducción. Por ejemplo, subsidios y becas que permiten que las niñas permanezcan en la escuela, y esto ha tenido efectos en que haya menos embarazo adolescente. No están enfocados específicamente en embarazo, pero tienen efectos en esta situación. La educación a través de programas en medios masivos, ¿verdad?, medios de comunicación, también puede aumentar el conocimiento y cambiar las normas. Les voy a contar de dos ejemplos bien interesantes que tal vez no sé si los habían oído anteriormente, pero hay un ejemplo que se ha estudiado y que se ha publicado, digamos, los resultados. Es un programa que no sé si todavía existe en Estados Unidos, que se llamaba 16 y embarazada, ¿verdad? Y entonces hicieron una medición del efecto que tenía este programa, que ponía la situación bastante trágica, ¿verdad?, de alguien que tiene 16 años y que queda embarazada, y esto lo asociaron con una reducción en nacimientos de adolescentes de 4.3%. O otro caso es en Brasil, creo que hay más de una publicación sobre esto, de novelas de las décadas de los 80 que destacaban que la familia ideal era más pequeña. Pero entonces eso, digamos, lo ligaron después con una reducción en la fecundidad en una tasa equivalente de 1.6 en reducción de embarazo, y además un aumento en años adicionales de escolaridad. Vean qué interesante, ¿verdad? Y esto cómo tiene efectos en esta parte de las normas de género que hablábamos hace un rato. Los programas de empoderamiento que refuerzan las creencias de las niñas sobre sus propias capacidades también pueden retrasar el embarazo, aunque no sea el embarazo el tema que se aborde, ¿verdad? Hay estudios en África, en Asia y en América Latina que muestran que cambiar las percepciones de las niñas sobre sus habilidades pueden reducir el embarazo adolescente, ¿verdad? Tener ese efecto también. Hay un programa que estaba en República Dominicana, donde las mujeres, las adolescentes completaban un programa nacional de formación de jóvenes, y al medir después algunos de los efectos de este programa, encontraron que eran más optimistas sobre el futuro, pospusieron embarazos ¿verdad? Y
empezaron a pensar en oportunidades que consideraban alcanzables, ¿verdad? 18 a 24 meses después de graduarse del programa, tenían un 20% menos de probabilidad de haber quedado embarazadas que si no hubieran hecho el programa. Y vamos con el tercer punto, que es con evidencia sobre intervenciones en mercados e instituciones. Y cuando hablo de mercados, vamos a hablar de la ampliación de oportunidades, ¿verdad? Acceso a recursos económicos, microcrédito, emprendimiento, entrenamiento, participación en el mercado laboral y enfrentar las barreras, ¿verdad? Porque es las oportunidades y las barreras, ¿verdad? Las barreras del cuidado doméstico, ¿verdad? Cómo se suple cuando las mujeres se incorporan al mercado laboral, cómo es la búsqueda de oportunidades laborales, la percepción de empleadores, la posibilidad de movilizarse. Tal vez sobre esto voy a pasar, bueno, sobre participación, Marisol les estuvo compartiendo algunas cifras. Estas son otras cifras que tienen que ver con los servicios financieros, productos y servicios financieros. Si ven, los servicios financieros ofrecen herramientas para gestionar finanzas de los hogares y las empresas. Sin embargo, las mujeres enfrentan barreras para acceder a los servicios financieros, como que a veces también los productos son inapropiados. Por dar un ejemplo, para tener el crédito tengo que tener propiedades a mi nombre y probablemente las propiedades están a nombre de un varón, por decir algo, ¿verdad? O responsabilidades domésticas que hacen que yo esté en riesgo de cumplir con algunas características del crédito. O no tengo educación financiera, o no tengo poder de decisión, ¿verdad? Hay ciertos elementos que podrían estar creando barreras, ¿verdad? En la parte de acceso a financiamiento. Entonces, lo que se ha visto es que por lo menos en algunos de los trabajos que hemos estado revisando de evaluaciones de impacto, es que el dar acceso así simplemente al recurso financiero sin hacer alguna intervención adicional que simplemente dar el dinero, no necesariamente o no mejora consistentemente en la agencia de las mujeres. Es decir, no vemos estudios que consistentemente digan, solo con dar el recurso ya está solucionado, ¿verdad? Al menos en 10 estudios, lo que vimos es que el acceso a microcréditos, grupos de ahorro, subvenciones comerciales, tenían impactos mixtos, ¿verdad? O limitados, ¿verdad? En la creación de empresa o en crear empleo o generar ingresos a las mujeres. Y entonces lo que empezó a observarse es que requerían estas intervenciones de dar recursos, se moderaba el efecto si no se incluía también algún tipo de educación financiera o de información sobre empoderamiento, ¿verdad? Entonces hay una serie de elementos que pueden hacer que los programas no funcionen si no se incorporan. Y aquí hay varios esquemas en los que podemos desarrollar habilidades y ampliar oportunidades para ofrecer posibilidades que han mostrado tener más efectividad. Entre ellas están el fortalecimiento en habilidades empresariales, la formación para el empleo, habilidades para entrar al mercado laboral. Entrar al mercado laboral requiere ciertas habilidades, ¿verdad? Habilidades blandas, habilidades duras. Entonces vamos a ver algunas de estas intervenciones. No puedo ser exhaustiva por cuestiones de tiempo, pero les estamos dando también el enlace por si después quisieran profundizar en algunas en particular, para así respetar el tiempo que tengo previsto para presentarles. Los programas que han sido exitosos de capacitación empresarial para mujeres a menudo, en la evidencia muestra que a menudo tienen un contenido específico de género, ¿verdad? Acá hay algunos ejemplos que estoy incluyendo. Las capacitaciones comerciales estándar tienen algunas impacto, otras no lo tienen, o sea que el impacto es mixto, ¿verdad? Aumenta las ganancias para algunos subgrupos de mujeres, para otros no, ¿verdad? Entonces es menos clara el impacto que tiene si no agrego un contenido específico de género. Los programas que incluyen contenido sobre igualdad de género y habilidades blandas o habilidades sociales, lo que vemos es que la evidencia es más consistente, ¿verdad? En que hay un impacto positivo en las ganancias y en las ventas comerciales. Vean que cuando digo ganancias y ventas comerciales son el resultado, ¿verdad?
son el resultado final. Simplemente que en unos no incluyo, ¿verdad? En la intervención elementos que se relacionan con género y que podría ser que finalmente estas ganancias sean más altas, y en otros sí. Entonces, vean qué importante, ¿verdad? Porque los resultados van a dar distintos si tomo en cuenta estas consideraciones. La formación empresarial con perspectiva de género, hay un ejemplo bien interesante de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, de un programa de género y empresas juntas que se ha implementado en 20 países. En Kenia se hizo una evaluación de este programa. El programa incluye capacitación en habilidades empresariales, pero también incluye contenido sobre igualdad de género y agencia. Y ahí lo que se encontraron, solo evaluándolo en Kenia, ¿verdad? Digamos, no lo hicieron en los 20 países, como decía Carmen, uno podría ver que si aquí está funcionando, podría probablemente estar funcionando en el resto, uno podría hacer un par de pruebas más en algún otro país, pero lo que encontraron en Kenia es que las capacitaciones hacían que se experimentara un 15.4% en las ganancias semanales, que si no se incluían estos módulos, digamos. Y esto ocurría 3 años después, porque esa es otra gran pregunta, ¿verdad? ¿Cuánto dura el efecto de una intervención? Si es solamente en lo inmediato o es sostenible en el tiempo. Y además, las participantes reflejaban, digamos, los indicadores, una mejor salud mental y un nivel de vida subjetivo, que es una manera también de medir, más alto. Además, las ganancias eran mayores 3 años después al entrenamiento que 1 año después. Vean que entonces aquí más bien fue creciendo, ¿verdad? Como creciendo aún más al cabo de más tiempo. Esto no voy a leerles la lámina, pero les quiero contar que hay ahora bastante incorporación de entrenamientos que se basan en herramientas de psicología, ¿verdad? Que muestran resultados prometedores. Hay una investigadora de la red de JPAL que ahora está haciendo un estudio bien interesante, que está ampliando uno en Colombia, ¿verdad? Que tiene que ver con entrenamiento para la empresariedad, y lo que ella se dio cuenta es que estaba haciéndolo para hombres y mujeres, pero por alguna razón, este entrenamiento que tenía un módulo de afianzamiento, de mindset, ¿verdad? Lo hizo con hombres y mujeres. Por alguna razón ella vio que funcionaba bastante fuerte en el caso de las mujeres. Y entonces ella ahora está profundizando la investigación para entender por qué para ellas era tan importante ese módulo, ¿verdad? Que hizo que hubiera diferencia, ¿verdad? No es que a los hombres no, a las mujeres, ¿verdad? Pero tenía un efecto particularmente importante para ellas. Y como este de mindset que les estoy mencionando, ¿verdad? Hay otros de entrenamientos de iniciativa personal, o sea, hay varios tipos en los que se hace, hay otros de habilidades de visualización o entrenamientos que incorporan pues este tipo de elementos de psicología, ¿verdad? Acá, digamos, los cuidados que hay que tener, o por lo menos que manifiestan estos estudios, es que hay que tener mucho cuidado con cuando las aspiraciones son más altas de lo que es realizable, ¿verdad? Porque eso puede ser incluso contraproducente después en los resultados. Otros intervenciones que son interesantes, que han tenido efectos, son aquellos que incluyen a mentoras o modelos a seguir o compañeras en las capacitaciones, sobre todo en intervenciones de, por ejemplo, empresariedad de mujeres que ya estaban digamos, ya tenían negocios, ¿verdad? Y no que están comenzando. Entonces, las mentorías y modelos a seguir y compañeras tienden a funcionar sobre todo en este grupo, digamos, de mujeres que estén ya avanzadas con algún negocio, ¿verdad? Y entonces se encuentra que las tutorías en algunos de los estudios que hemos estado observando son más exitosas, ¿verdad? Cuando hay un tipo de mentoría, ¿verdad? Un modelo a seguir en el caso de Chile, o, ¿verdad? Que lo que hacen en el caso de Chile es interesante, es un curso donde traen personas que ya se graduaron de ese curso para que les cuenten cómo les terminó de ir después de hacer el curso, por ejemplo. Entonces, las mujeres se ven reflejadas en que pueden continuar y que van a llegar a esa situación también. O en India, las mujeres que fueron invitadas
a participar con amigas, duplicaron su demanda de préstamos, ¿verdad? Era como que el hecho de ir con alguien más, ¿verdad? Hacía que expandieran un poco más la actividad comercial cuando pedían juntas, digamos, estos créditos. Las condiciones, ¿verdad? Hablamos de las oportunidades, pero hablemos ahora también de las condiciones y estas barreras, digamos, de cómo enfrentarlas. Hay varias intervenciones que tienen que ver con el cuidado infantil, que puede ayudar a las mujeres a ingresar o a permanecer, ¿verdad? O mejorar sus posibilidades en la fuerza laboral. La falta de servicios de guardería puede obstaculizar, ¿verdad? La participación de las mujeres en el mercado laboral, en la fuerza de trabajo. Y entonces proporcionar cuidado infantil gratuito y subsidiado, se ha visto en Brasil, en Kenia, en India, en Chile, ¿verdad? Cómo tuvo efectos en la participación o en los ingresos de las mujeres, porque puede ser que estuvieran participando, pero dadas las condiciones, no aumentaban sus ingresos, o porque trabajaban menos horas, o porque no tenían posibilidades de asumir ciertas responsabilidades, ¿verdad? Y es probable que las mujeres, digamos, hay un estudio bien interesante que lo que ve es que las intervenciones que solo consideraban a los chicos más chiquitos no tenían tanto efecto. Y era porque le estaban solucionando a medias el problema a las mujeres, dado que las mujeres necesitaban este cuidado infantil, no solo para los más chiquitos, sino para los más grandes también, ¿verdad? Entonces, vean que a veces los programas que existen, pueden ser mejorados a partir de evaluaciones de impacto, ¿verdad? Para entender, digamos, por qué la mecánica podría no estar teniendo los efectos que estamos esperando. Hay otros resultados adicionales, como pongo acá, producir resultados duraderos y a veces favorecer incluso a las abuelas, ¿verdad? Hay un caso en Brasil, un estudio en Brasil bien interesante de cómo esto estaba ocurriendo. Las mujeres en general, en los estudios, digamos, que hemos revisado, no hay muchos todavía sobre esto, tienden a valorar los arreglos flexibles de trabajo, ¿verdad? ¿Qué significará esto? Digamos, ¿esto está bien o esto está mal? ¿O qué situación conlleva esto, ¿verdad? ¿Facilita la incorporación de las mujeres o hace que tal vez tengan doble responsabilidad? Todavía hay una gran pregunta sobre esto y hay más preguntas que respuestas, pero es bien interesante algunos ejemplos que hemos encontrado de investigaciones de qué significa esto. Y ahora con la pandemia en particular, ha surgido mucho esta temática, ¿verdad? Entonces, es un área de investigación donde tenemos todavía bastante camino por recorrer. La reducción de barreras de búsqueda, esto sí se ha trabajado bastante para mejorar resultados laborales de las mujeres, ¿verdad? Cómo hacer que las mujeres, si tienen, por ejemplo, menos contactos, menos capital social, ¿verdad? Puedan tener información a tiempo, relevante, ¿verdad? Para la oferta laboral que ellas pueden dar, ¿verdad? Por ejemplo, en India se diseñó una manera de compartir información sobre oportunidades laborales y servicios de contratación, y el solo hecho de que tuvieran acceso a esta información, que no lo tenían, había hecho que aumentara la probabilidad de mujeres jóvenes que estaban fuera del mercado laboral e ingresar al mercado laboral. Incluso tenía efectos, ¿verdad?, adicionales, como reducir, digamos, el matrimonio joven, la dependencia, ¿verdad?, de estos matrimonios muy a corta edad, ¿verdad? O, por ejemplo, en talleres de solicitud de empleo y certificación de habilidades para jóvenes que buscan trabajo en Etiopía habían mejorado resultados laborales. O, por ejemplo, reducir la información sobre puestos de trabajo a través de bonos de transporte. Es bien interesante que cuando hicimos estas presentaciones en Costa Rica, había una persona en la audiencia que era de una municipalidad y decía que hacían a veces ferias de empleo y que les preocupaba que a veces las mujeres no podían llegar porque no tenían esto que intervinieron aquí con bonos de transporte, ¿verdad? No tenían cómo financiar su transporte para ir a la feria de empleo, por ejemplo, ¿verdad? O transporte que fuera seguro, porque había zonas que eran un poco lejanas e inseguras, por ejemplo, ¿verdad? Abordar la segregación ocupacional por género. Hace un rato hablábamos de las profesionales, ¿verdad? De hombres más estudiando en carreras
STEM, ¿verdad? De ciencias y tecnología, pero la segmentación ocupacional ocurre también en los niveles de menor nivel educativo, ¿verdad? Donde hay industrias en particular en las que participan los hombres y otras en las que participan las mujeres, ¿verdad? Que aquí hay pocos estudios, pero algunos estudios han mostrado, por ejemplo, hay unos que ahí están referenciados, que cuando se hacen intervenciones sobre la oferta laboral en segmentos que no son generalmente tomados por las mujeres, ha tenido efectos positivos en la colocación de las mujeres en esos segmentos en los que menos participan, ¿verdad? La limitante de la movilidad puede reducir las oportunidades laborales, lo hemos mencionado un par de veces en esta presentación. Aquí no hay todavía tanta investigación. Hay un par de ejemplos, o un par de investigaciones. Hay una muy interesante en Francia, que encontraba que la elección del empleo, ¿verdad? Las mujeres no escogían el mejor puesto por el mejor salario, así, sino que dependía básicamente de la distancia que iba a haber entre el empleo y el lugar de residencia, ¿verdad? Entonces, esto podría ser un condicionante también, ¿verdad? Y ya casi terminando, el tema de aprovechar la tecnología, ¿verdad? Para mejorar el futuro del trabajo. Si bien hablábamos hace un rato también, de nuevo, de carreras STEM que están más asociadas, ¿verdad? Al uso de la tecnología. También en términos del futuro del trabajo, aquí hay también una gran pregunta. Han habido varias intervenciones que han tenido efectos positivos. En el caso de Colombia tenemos algunas investigaciones, o en Argentina, que el hecho de dar talleres de codificación en informática con becas de matrícula en estos países había aumentado las habilidades de las mujeres y la probabilidad de encontrar trabajo en el sector tecnológico, que está principalmente más representado en el caso de los hombres, ¿verdad? Entonces, este es un área que prometería, digamos, sería interesante para abordar intervenciones para mejorar la participación de las mujeres. Y este es el último tema, del de instituciones, ¿verdad? Como el aumento en la participación de las mujeres en política. Ya lo mencionaba también Marisol, algunos números, digamos, para el caso centroamericano. Y a nivel mundial, diríamos que menos del 25% de los puestos parlamentarios nacionales eran ocupados por mujeres en las estadísticas disponibles para 2019. Para no tomar mucho tiempo más, aquí la pregunta es cómo influye el género en la representación política, o sea, por qué es deseable y en los resultados de las políticas. Bueno, aquí también hay bastantes preguntas todavía por responder, ¿verdad? ¿Será que las preferencias difieren por género? ¿Será que existen barreras para que las mujeres participen en el ámbito político? ¿Será que existen barreras para que las mujeres se postulen a cargos? ¿O será que las mujeres electas promulgan políticas que les interesan a las mujeres, ¿verdad? Hay algunas respuestas de estas preguntas, pero no todas. Hay una investigación bien interesante, bastante extensa, de un experimento más o menos natural que se dio en India. De hecho, lo trabajó Esther Duflo. Y de una enmienda que se hizo constitucional para promulgar cuotas de mujeres en consejos de aldeas, y parece que esa medida tuvo un efecto, ¿verdad? Bastante positivo. En varias de estas preguntas que nos hacíamos, habían respuestas, como por ejemplo, que estas aldeas que tenían cuotas aumentaban las inversiones alineadas con preferencias de las mujeres, ¿verdad? Y que tenían una preocupación, digamos, social, ¿verdad? Por ejemplo, la instalación de agua potable, infraestructura vial, o una respuesta policial más efectiva a delitos contra las mujeres, o favorecer el emprendimiento de las mujeres, o mejorar la calidad de la salud y nutrición de las niñas y niños, ¿verdad? Entonces, es interesante qué pasa cuando promovemos o provocamos que esta subrepresentación se supere, ¿verdad? Bien, y esto además, ellos encuentran, no solo ellos, sino que esto también fue investigado por Beeman en 2009, en 2012, ¿verdad? Que los efectos habían ido más allá que lo que habían logrado las mujeres que habían entrado a representar en las aldeas. Tenían efectos, por ejemplo, en las aspiraciones de los padres para sus hijas en la India, o eliminaba, ¿verdad? En alguna medida en estas aldeas la brecha educativa,
o disminuía el tiempo en que las niñas dedicaban tareas para el hogar y participaban más en el mercado laboral. Vean entonces que tiene también consecuencias en la población en donde esto ocurrió. Y ya para cerrar y para terminar, la evidencia revisada y que les vine a compartir un poco rápidamente, me permite concluir 4 grandes puntos, ¿verdad? Primero, que las personas formuladoras de políticas profesionales e investigadoras deben abordar intencionalmente las limitaciones de las mujeres a la hora de diseñar intervenciones. Perdón. Por lo que veíamos, podríamos perdernos de oportunidades o podríamos tener efectos que no estamos entendiendo por qué no están funcionando, ¿verdad? Los programas deben estar diseñados para abordar los desequilibrios del poder y de las desigualdades. Un tercer punto es que las normas juegan un papel importante, moderando e incluso limitando los impactos de las intervenciones. Y por último, que los programas que abordan múltiples limitaciones que enfrentan las mujeres parecen ser más eficientes para mejorar varios indicadores de agencia y empoderamiento de las mujeres. Es decir, que podríamos estar teniendo efectos los esperados y más, ¿verdad? Si logramos medirlos, podemos darnos cuenta de esto. Y eso es todo, así que muchas gracias. Muchas gracias, Valeria, y también muchas gracias a las personas que nos acompañaron hoy. Les fuimos compartiendo algunos recursos a medida que iban pasando las distintas presentaciones, pero queríamos de todas formas dejarlos invitados a que nos escriban si tienen algunas otras dudas y nosotros con mucho gusto podemos responderles. Y de nuevamente agradecer a Valeria, a Carmen y a Marisol por sus excelentes presentaciones del día de hoy y a ustedes también por sus preguntas que siempre enriquecen mucho la discusión. Un abrazo y les vamos a estar enviando un correo con la presentación y con los principales hitos que discutimos hoy. Que tengan una casi buena tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.